Ese contrato te roba todo el rancho, dijo la hija de la criada al vaquero millonario. Ese contrato no era un negocio, era una trampa. La hija de la criada fue la única que se atrevió a revelarle la verdad al vaquero millonario. Antes de seguir, dinos desde dónde nos escuchas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte. El sol se alzaba lento sobre las colinas áridas de Nuevo México, pintando de dorado las tierras vastas del rancho Triple C, el orgullo de Samuel Hawthorne, el vaquero millonario. Las llanuras se extendían como un mar de hierba seca, salpicado de cactus y vacas que mugían perezosas bajo el calor del amanecer. El rancho era un imperio. Miles de hectáreas, cientos de cabezas de ganado, pozos de agua que valían más que oro en esas tierras sedientas. Samuel, un hombre de 40 años, con sombrero de ala ancha y ojos curtidos por el sol, había construido todo desde cero. No había heredado nada, solo su astucia y un par de botas gastadas. Pero hoy algo pesaba en el aire, una sombra que ni el sol podía disipar. En la cabaña humilde al borde del rancho, Clara, de 8 años, hija de María, la criada de los Hawthorne, se despertó con el canto de un gallo. Su cama era un jergón de paja cubierto con una manta raída. Se frotó los ojos, sus trenzas negras deshechas cayendo sobre sus hombros. Clara no era como las demás niñas del pueblo. No jugaba con muñecas ni soñaba con vestidos. Sus juguetes eran los cuentos que su madre les susurraba al oído, historias de bandidos, vaqueros y tierras robadas. Pero, sobre todo, Clara tenía un don. Veía lo que otros no. Sus ojos, oscuros como el café, parecían atravesar las mentiras, como si el mundo le hablara en un idioma que sólo ella entendía. María, su madre, ya estaba en la cocina de la gran casa de los Hawthorne, amasando pan antes de que el patrón despertara. Clara se levantó, se puso su vestido sencillo de algodón y corrió descalza por el sendero polvoriento hasta la casa grande. El rancho Triple C era un lugar de contrastes. La mansión de madera pulida, con sus columnas blancas, parecía un castillo en medio del desierto, mientras que las cabañas de los trabajadores, como la de Clara y María, apenas resistían los vientos. Pero Clara no se quejaba. Amaba el rancho, sus olores a cuero y heno, el relincho de los caballos, el tintineo de las espuelas de los vaqueros. Esa mañana, mientras ayudaba a su madre a limpiar la mesa del comedor, Clara oyó algo que la hizo detenerse. Samuel estaba en su despacho, una habitación llena de mapas y libros de contabilidad, hablando con un hombre de voz melosa y traje impecable. Era Leonard Grayson, un comerciante de Santa Fe, conocido por sus tratos turbios. Clara no entendía de contratos ni de negocios, pero algo en la voz de Grayson le erizó la piel. Se acercó a la puerta entreabierta, escondida tras una cortina, y escuchó. «Samuel, este contrato es tu salvación», decía Grayson, deslizando un fajo de papeles sobre el escritorio. «Con la sequía, apretando, no puedes mantener el rancho sin un socio. Mi empresa te dará el dinero que necesitas para salvar el Triple C. Solo firma aquí y todo estará resuelto». Samuel, con el ceño fruncido, tamborileaba los dedos sobre la mesa. «No me gusta deberle a nadie, Grayson. Este rancho es mío, ganado con sudor. ¿Qué pides a cambio?» Grayson sonrió, sus dientes brillando como los de un lobo. «Solo una parte de las ganancias, amigo. Una sociedad justa. Mis socios en el este quieren invertir en tierras como las tuyas.
Es un trato limpio. Clara no sabía de números, pero sabía de personas. Había visto a Grayson en el pueblo, comprando tierras de rancheros desesperados por la sequía, siempre con esa sonrisa que prometía todo y no daba nada. Su madre le había advertido: «Ese hombre es un coyote con sombrero de seda». Clara apretó los puños. Algo en esos papeles no estaba bien. No podía explicarlo, pero lo sentía, como cuando el cielo se oscurece antes de una tormenta. María la llamó desde la cocina. «Clara, ven a ayudar con los platos». La niña salió de su escondite, pero su mente seguía en esos papeles. Durante el resto del día, mientras barría el porche o llevaba agua a los vaqueros, no podía dejar de pensar en la conversación. Samuel era bueno con ella y con su madre. Les había dado un hogar cuando llegaron al rancho, huyendo de un pasado que María nunca contaba. Clara no quería que él perdiera todo. Esa noche, mientras María cosía un vestido viejo bajo la luz de una lámpara de aceite, Clara se sentó a sus pies. «Mamá, ¿qué pasa si alguien firma un papel que no debe?». María alzó la vista sorprendida. «¿De qué hablas, pequeña?». Clara frunció el ceño. «El señor Grayson quiere que el señor Samuel firme un contrato, pero no me gusta cómo suena su voz. Creo que miente». María suspiró. «Clara, los asuntos de los mayores no son para niñas. El señor Hawthorne sabe lo que hace. Es un hombre listo». Pero Clara no estaba convencida. Al día siguiente, decidió hacer algo. No sabía qué, pero no iba a quedarse de brazos cruzados. Mientras el sol subía en el cielo, ella se coló de nuevo en la casa grande, buscando una oportunidad. Encontró el despacho de Samuel vacío, con los papeles del contrato sobre el escritorio. No sabía leer bien, solo algunas palabras que su madre le había enseñado, pero miró los documentos como si pudiera descifrarlos con pura voluntad. Las letras bailaban ante sus ojos, pero una palabra se repetía: propiedad. Clara no sabía qué significaba exactamente, pero sonaba importante. De pronto, escuchó pasos. Era Samuel, entrando con una jarra de café. Clara se escondió bajo el escritorio, conteniendo la respiración. Samuel se sentó, murmurando para sí mismo: «Si no firmo, la sequía nos acabará. Si firmo, Grayson tendrá su garra en el rancho. ¿Qué demonios hago?». Clara, desde su escondite, sintió que el corazón le latía fuerte. No sabía cómo, pero tenía que advertirle. Grayson no era de fiar. Pero, ¿cómo podía una niña de 8 años, hija de la criada, convencer al vaquero millonario de algo así? El sol del mediodía quemaba el rancho Triple C, y el polvo se levantaba con cada paso de los caballos que regresaban del pastoreo. Clara salió de su escondite bajo el escritorio cuando Samuel dejó el despacho para reunirse con los vaqueros. Su mente era un torbellino. No podía quedarse callada, pero tampoco podía correr hacia Samuel y gritarle que no firmara. Nadie la tomaría en serio. Era solo una niña, la hija de la criada. Pero Clara tenía una chispa que no se apagaba, una mezcla de curiosidad y valentía que la hacía diferente. Decidió que necesitaba pruebas. Si iba a convencer a Samuel, tenía que mostrarle que Grayson era un mentiroso. Pero, ¿cómo? No podía leer los papeles, y pedirle ayuda a su madre no funcionaría. María siempre le decía que no se metiera en problemas. Clara necesitaba un aliado, alguien que supiera de contratos y no estuviera del lado de Grayson. En el rancho trabajaba un viejo vaquero, Tomás, que había sido capataz antes de que la artritis lo relegara a cuidar los establos. Tomás era un hombre de pocas palabras,
con la piel curtida como cuero viejo y una mirada que parecía ver más allá de las cosas. Clara lo había visto leyendo un periódico una vez, algo que pocos en el rancho hacían. Si alguien podía ayudarla a entender esos papeles, era él. Clara corrió hacia los establos, esquivando a los vaqueros que descargaban heno. Encontró a Tomás cepillando a un caballo zaino. El olor a cuero y estiércol llenaba el aire. «Señor Tomás», dijo Clara, jadeando, «necesito su ayuda». Tomás la miró por encima de sus gafas rotas. «¿Qué anda tramando la pequeña Clara? ¿Otra aventura?» «No es una aventura», dijo ella, seria. «Es sobre el señor Samuel. Ese hombre, Grayson, quiere que firme un contrato, pero creo que es una trampa. Vi los papeles en el despacho, pero no sé leerlos. ¿Usted puede?» Tomás dejó el cepillo y se rascó la barba. «Niña, meterse en los asuntos del patrón no es juego. ¿Por qué piensas que es una trampa?» Clara frunció el ceño. «Porque Grayson habla como los coyotes que engañan a las gallinas. Sonríe demasiado. Y mi mamá dice que no es de fiar». Tomás soltó una risita seca. «Tu mamá no anda equivocada. Grayson ha comprado medio pueblo con promesas vacías, pero un contrato es cosa seria. Si quieres que mire, necesito ver esos papeles». Clara asintió, decidida. «Los traeré. Pero no le diga a nadie, por favor». Esa tarde, mientras Samuel estaba en el pueblo negociando la venta de ganado, Clara volvió al despacho. Los papeles seguían allí, intactos. Con el corazón latiendo como un tambor, los tomó y los escondió bajo su vestido. Corrió a los establos, donde Tomás la esperaba. El viejo vaquero extendió los papeles sobre una mesa improvisada hecha de un barril. Sus ojos recorrieron las líneas y su rostro se endureció. «Esto es un robo», murmuró. «Grayson no quiere ser socio. Este contrato le da el control total del rancho si Samuel no paga una deuda en 6 meses. Y la deuda es imposible de pagar. Está escrito para que pierda todo». Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Entonces el señor Samuel perderá el rancho?» Tomás asintió. «Si firma, sí. Grayson sabe que la sequía ha dejado al rancho en la cuerda floja. Es un buitre, esperando a que el animal muera». Clara apretó los puños. «Tenemos que decírselo». «No es tan fácil, pequeña», dijo Tomás. «Samuel es terco. Cree que puede manejar a Grayson, y yo soy solo un viejo vaquero. No me escuchará, pero tú, tal vez tú puedas». Clara parpadeó. «¿Yo? Pero soy una niña». Tomás sonrió. «Eres la hija de María, y tienes más agallas que la mayoría de los hombres aquí. Samuel te quiere. Si alguien puede hacer que escuche, eres tú». Clara no estaba segura, pero la idea de perder el rancho, el hogar de su madre, la llenaba de miedo y determinación. Decidió que hablaría con Samuel, pero primero necesitaba un plan. No podía llegar con las manos vacías. Si iba a acusar a Grayson, necesitaba algo más que las palabras de un viejo vaquero. Esa noche, Clara no durmió. Se quedó mirando el techo de su cabaña, pensando. Recordó algo que había oído en el pueblo. Grayson tenía una oficina en Santa Fe, donde guardaba sus contratos y registros. Si podía encontrar pruebas de que había engañado a otros rancheros, Samuel la creería. Pero ir a Santa Fe era una locura. Era un viaje de 2 días a caballo, y ella era solo una niña. Sin embargo, la idea no la dejaba en paz. Al amanecer, Clara tomó una decisión. Hablaría con Samuel, pero si no la escuchaba, iría a Santa Fe ella misma. No sabía cómo,
pero lo haría. Mientras ayudaba a su madre a preparar el desayuno, vio a Samuel salir de la casa grande ajustándose el sombrero. ¿Era ahora o nunca? Clara dejó la bandeja de pan y corrió hacia él. «Señor Samuel», dijo, plantándose frente a él. El vaquero millonario se detuvo, sorprendido. «Clara, ¿qué pasa? ¿Por qué esa cara?» Ella respiró hondo. «Ese contrato que le dio el señor Grayson, no lo firme. Es una trampa. Le roba todo el rancho». Samuel frunció el ceño, más confundido que enojado. «¿De qué hablas, pequeña? ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza?» Clara tragó saliva. Lo escuché hablar. Y vi los papeles. No soy tonta. Grayson quiere engañarlo. Samuel se agachó para mirarla a los ojos. «Clara, aprecio que te preocupes, pero esto es cosa de adultos. Grayson es un hombre de negocios. Sé lo que hago». Clara sintió que se le hundía el corazón. «Pero él no es bueno. Por favor, señor Samuel, no firme». Samuel le revolvió el cabello, sonriendo. «Eres una niña valiente, pero no te preocupes, todo estará bien». Y con eso se alejó hacia los corrales. Clara se quedó allí, con los puños apretados. No la había escuchado. Nadie la escuchaba, pero no se rendiría. Si Samuel no creía en sus palabras, ella le traería pruebas. Esa noche, mientras María dormía, Clara escribió una nota con su letra torpe. «Mamá, voy a Santa Fe. Volveré pronto. No te enojes». Tomó un poco de pan, una cantimplora y una manta, y se escabulló hacia los establos. Tomás estaba allí, como si supiera que ella vendría. «Niña, esto es una locura», dijo, pero sus ojos brillaban con algo parecido al orgullo. «Si no voy, el señor Samuel perderá todo», respondió Clara. «Présteme un caballo, señor Tomás, por favor». Tomás suspiró, pero no discutió. Le preparó una yegua vieja, pero fuerte, llamada Estrella. «No te metas en líos, Clara, y vuelve rápido». Con el corazón latiendo, Clara montó a Estrella y partió bajo la luna, rumbo a Santa Fe. No sabía qué encontraría, pero sabía que no podía fallar. La noche envolvía el desierto como un manto negro, salpicado de estrellas que guiaban a Clara y a Estrella por el sendero polvoriento hacia Santa Fe. El aire era frío, y el ulular de un coyote lejano hacía que Clara se estremeciera. Nunca había salido del rancho sola, mucho menos en un viaje tan largo, pero cada paso de Estrella la acercaba a su meta: encontrar pruebas de que Leonard Grayson era un ladrón de tierras. La yegua avanzaba con paso firme, como si entendiera la importancia de la misión. Clara se aferraba a las riendas, sus manos pequeñas temblando no por el frío, sino por la mezcla de miedo y determinación. Había oído historias de bandidos, serpientes y tormentas de arena. Pero también recordaba los cuentos de su madre sobre héroes improbables, gente común que hacía cosas extraordinarias. «Si ellos pudieron, yo también», se repetía, apretando los dientes. El primer día fue agotador. El sol abrasador reemplazó a la luna, y Clara tuvo que parar varias veces para darle agua a Estrella y descansar a la sombra de un mezquite. Bebió de su cantimplora y comió un pedazo de pan duro, mirando el horizonte. No sabía cuánto faltaba para Santa Fe, pero había oído a los vaqueros hablar de un río que marcaba el camino. Si lo encontraba, estaría cerca. Al atardecer llegó al río, un hilo de agua que serpenteaba entre rocas. Clara dejó que Estrella bebiera y llenó su cantimplora. Mientras descansaba, oyó el crujido de ramas. Se escondió detrás de una roca con el corazón en la garganta.
Un hombre apareció, un viajero con un sombrero raído y una barba desaliñada. Llevaba un rifle al hombro, pero no parecía un bandido. Clara se quedó quieta, observándolo. El hombre se arrodilló junto al río, llenó su cantimplora y murmuró algo sobre el calor. Clara decidió arriesgarse. «Señor», dijo, saliendo de su escondite. El hombre dio un salto, llevándose la mano al rifle. «¡Por todos los santos, niña!» «¿De dónde saliste?», exclamó, relajándose al ver que solo era una niña. «Me llamo Clara», dijo ella, tratando de sonar valiente. «Voy a Santa Fe. ¿Usted sabe el camino?» El hombre, que dijo llamarse Diego, la miró con desconfianza. «¿Una niña sola? ¿Qué haces en medio del desierto?» Clara no quería contar toda la verdad, pero necesitaba ayuda. «Voy a buscar algo importante. Es para salvar el rancho de mi patrón». Diego arqueó una ceja. «Eres valiente, pequeña, pero esto no es lugar para niñas. Santa Fe está a un día más. Ven conmigo, voy para allá. Pero no hagas ruido, que los caminos no son seguros». Clara aceptó, aliviada. Diego no era muy hablador, pero le dio un poco de carne seca y le enseñó a seguir las estrellas para no perderse. Viajaron juntos hasta el amanecer, cuando las primeras casas de adobe de Santa Fe aparecieron en el horizonte. Clara sintió una chispa de esperanza. Estaba cerca. Santa Fe era un hervidero de vida, carretas cargadas de mercancías, vaqueros gritando, mujeres vendiendo tortillas en la plaza. Clara le agradeció a Diego y se despidió, prometiendo cuidarse. Ahora venía lo difícil, encontrar la oficina de Grayson. Preguntó a un vendedor de frutas, fingiendo ser la hija de un comerciante. El hombre le señaló una calle polvorienta donde estaban las oficinas de los hombres ricos. La oficina de Grayson era una casa de 2 pisos, con un letrero que decía «Grayson Asociados». Clara se acercó, mirando por las ventanas. Dentro, vio a un hombre joven escribiendo en un escritorio. No había señal de Grayson. La puerta estaba entreabierta y Clara, con el corazón acelerado, decidió entrar. Si la atrapaban, diría que estaba perdida. El hombre joven levantó la vista. «¿Qué quieres, niña?» Clara pensó rápido. «Traigo un mensaje para el señor Grayson. ¿Dónde está?» «No está», dijo el hombre frunciendo el ceño. «Vuelve mañana». Clara no se movió. «Es urgente. ¿Puedo dejarle los papeles en su escritorio?» El hombre gruñó, pero señaló una puerta al fondo. «Déjalos ahí, pero rápido». Clara entró en la oficina de Grayson, un cuarto lleno de estanterías con carpetas y mapas. Cerró la puerta con suavidad y comenzó a buscar. No sabía leer bien, pero reconoció el nombre Triple C en una carpeta. La abrió y vio contratos parecidos al que había visto en el rancho. También encontró cartas de otros rancheros quejándose de que Grayson los había engañado. Una decía: «Me prometió un préstamo, pero se quedó con mi tierra». Clara no entendía todo, pero sabía que esto era lo que necesitaba. Metió las cartas bajo su vestido, pero antes de salir, escuchó pasos. Era Grayson, hablando con alguien afuera. Clara se escondió bajo el escritorio, rezando para no ser vista. Grayson entró, seguido por otro hombre, con voz grave. «Samuel está a punto de firmar», dijo Grayson. «En 6 meses, el Triple C será nuestro. La sequía lo tiene arrinconado». El otro hombre rió. «Eres un genio, Leonard. Nadie lee las letras pequeñas». Clara apretó los puños, furiosa. Quería gritar, pero se contuvo. Cuando Grayson y el hombre salieron,
Ella escapó por una ventana trasera, con las cartas en la mano. Corrió hasta donde había dejado a Estrella atada en un callejón. Montó y galopó hacia el rancho, sin mirar atrás. El viaje de regreso fue más duro. Una tormenta de arena la obligó a detenerse y tuvo que esconderse en una cueva con Estrella. Temblando, leyó las cartas a la luz de la luna, descifrando lo que podía. Cada palabra confirmaba lo que temía. Grayson era un ladrón y Samuel estaba en peligro. Al amanecer del tercer día, Clara llegó al rancho cubierta de polvo. María la esperaba en la cabaña, con los ojos rojos de preocupación. «Clara, ¿dónde estabas? Casi muero de miedo». Clara abrazó a su madre. «Mamá, no te enojes. Traje pruebas. El señor Grayson es un mentiroso». María no entendía, pero Clara no tenía tiempo de explicar. Corrió a la casa grande, donde Samuel estaba reunido con Grayson. Las cartas temblaban en sus manos. Esta vez no dejaría que la ignoraran. Clara irrumpió en el comedor de la casa grande, donde Samuel y Grayson estaban sentados, con el contrato sobre la mesa. El vaquero millonario tenía una pluma en la mano, a punto de firmar. Grayson sonreía, sus ojos brillando con avaricia. Clara, con el rostro sucio de polvo y las trenzas deshechas, parecía un torbellino pequeño pero imparable. «Señor Samuel, no firme», gritó, haciendo que ambos hombres se volvieran. Grayson frunció el ceño, claramente molesto. «Clara, ¿qué haces aquí?», dijo Samuel, sorprendido. «Esto no es lugar para ti». Clara no se dejó intimidar. Sacó las cartas de debajo de su vestido y las arrojó sobre la mesa. «Lea esto. Grayson es un ladrón. Engañó a otros rancheros y ahora quiere robarle el triple C». Grayson soltó una risa forzada. «Samuel, ¿vas a escuchar a una niña? Está inventando cuentos». Pero Samuel no sonreía. Miró las cartas, luego a Clara. «¿Dónde conseguiste esto?» Clara respiró hondo. «Fui a Santa Fe. Entré en su oficina. Estas cartas son de rancheros que él engañó. Dicen que les prometió ayuda, pero les quitó todo. Y en su oficina lo escuché decir que el triple C será suyo en 6 meses». Samuel tomó las cartas, su rostro endureciéndose. Comenzó a leer, y con cada línea su mandíbula se tensaba más. Grayson se puso de pie, nervioso. «Esto es ridículo. Samuel, no creerás a una niña ignorante». «No es ignorante», dijo Samuel, su voz baja, pero peligrosa. «Es más valiente que muchos hombres que conozco. Y estas cartas tienen nombres, fechas, firmas. Explícame esto, Grayson». Grayson balbuceó, pero no tenía respuestas. Samuel llamó a Tomás, que estaba cerca, y le pidió que revisara el contrato otra vez. Tomás, con las cartas en la mano, confirmó lo que Clara había dicho. El contrato estaba diseñado para despojar a Samuel de todo. «Te di una oportunidad, Grayson», dijo Samuel, levantándose, «pero intentaste engañarme. Lárgate de mi rancho, y si vuelvo a verte, no seré tan amable». Grayson, rojo de furia, salió sin decir palabra. Clara, temblando de alivio, sintió que las piernas le fallaban. Samuel se agachó frente a ella. «Clara, lo que hiciste fue una locura, pero salvaste el triple C. ¿Cómo puedo agradecértelo?» Clara sonrió, tímida. «Solo quiero que mi mamá y yo podamos quedarnos aquí». Samuel rió, una risa cálida. «Quédense para siempre. Eres parte de esta familia ahora». Días después, el rancho volvió a la normalidad. La sequía seguía, pero Samuel encontró otros socios,
hombres honestos que lo ayudaron a salvar el Triple C. Clara fue tratada como una heroína por los vaqueros, aunque ella solo quería volver a sus juegos y a las historias de su madre. Pero algo había cambiado. Ahora sabía que, aunque fuera pequeña, podía hacer grandes cosas. Y así, bajo el sol del viejo oeste, el rancho Triple C siguió en pie, gracias a una niña de 8 años que no tuvo miedo de alzar la voz.